Abre tu ventana es un espacio donde reconocemos que todos, en algún momento, hemos estado atrapados en la oscuridad. Este podcast es una invitación a quienes a través de sus historias se atreven a abrir su ventana compartiendo experiencias de adicción, depresión, ansiedad y falta de identidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Abre tu ventana. Hoy, con toda mi gratitud, le doy la bienvenida a una invitada que para mí ha sido absolutamente especial. Un ícono en la estética en Colombia, una mujer que empodera a otras mujeres y a otras personas como lo ha hecho conmigo. Ayuda a transformar no solo cuerpos, sino almas y mentalidades. Démosle la cordial bienvenida a la doctora Alexandra Rada. Ay, Alejo, ¿qué es esa presentación tan divina? La gratitud es mía, porque estar aquí sentada quiere decir que algo de lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Wow, pues yo creo que yo soy un reflejo de todo eso que haces, porque te conocí hace un par de meses en un viaje que tuvimos en Marbella y desde el comienzo conmigo fuiste de un cariño y de un amor y de una dulzura. Me dijiste, flaco, yo no estaba flaco, me dijiste, flaco, yo le voy a ayudar y le voy a transformar como te estás viendo y lo has logrado con una precisión. ¿De dónde viene ese don? Uy, no, Alejo, yo pienso que esos son regalos que uno recibe y dar amor es el regalo más grande que uno puede tener cuando lo ha recibido de sus padres, de su familia, pero cuando uno también entiende que el amor no viene de uno, sino que viene de arriba y te inunda, pues si no tienes más que amor hay que darlo. Y allí hay una cosa muy bonita y es que todos los seres humanos tenemos una fachada, pero nadie tiene esa posibilidad de conocer lo que hay en tu intimidad, lo que guardas, los temores, ese a veces mirarte en el espejo y no sentirte pleno. Y pienso que en eso es lo que aprendí a trabajar. Yo estudié medicina porque siempre quise sanar seres humanos y cuando decidí dedicarme a la medicina estética me confronté un poco porque dije, ¿cómo así? Yo iba a sanar enfermos. ¿Y ahora qué pasó? ¿Será que es tan superfluo quitar una arruga, mejorar un cuello, adelgazar un ser humano? Y me di cuenta que no era superfluo, porque las almas también se enferman, porque las almas también se pueden sentir desoladas. Y cuando uno no se siente bien con uno mismo, este cuerpecito es el templo del alma. Y si yo no tengo mi templo bien cuidadito, pues nada va a funcionar bien. Entonces me di cuenta que seguía sanando y que estudié medicina para sanar seres humanos. Pues doctora, yo soy un fiel ejemplo de eso que mencionas, de no sentirse bien en su propio cuerpo, de sentirse inseguro, de no sentir amor o perder ese amor propio. Y realmente si tú no te sientes bien contigo mismo, nada te fluye. Ese amor que tú dices que uno le puede dar a los demás, pues empieza por uno mismo y esto es algo que estoy aprendiendo yo últimamente. Y me impresiona mucho porque hace poquito, de hecho, midiéndome la ropa para este episodio, me miraba en el espejo y yo decía, juepucha, otra vez me siento bien dentro de mi templo. Siento que mi templo otra vez está como a mí me gusta, porque no tiene que ser como a nadie más le gusta, pero Así como a mí es. me gusta. Doctora, todo este amor y toda esta manera de pensar y esta filosofía, ¿se la inculcaron desde chiquita en su casa? Sí, Alejo. Tuve una madre dadivosa. Aprendí desde pequeña a servir más que a recibir. Creo que aprendí por el ejemplo. Después hubo algo muy fuerte en mi vida, que fue la muerte de mi único hermano, que por robarlo lo asesinaron. Y vi sufrir a mi madre y a mi padre tanto. Pero como siempre, llegué a ese Dios bueno por intermedio de un dolor muy grande en el alma. Y tenía que encontrar un para qué había partido ese ser tan importante en mi vida que era mi hermano. Y creo que si yo pudiera decirlo, y va a sonar muy feo lo que voy a decir, si mi hermano murió para algo, yo creo que él debe estar satisfecho estando allá en el cielo, porque yo he vivido honrando su vida
ayudando a los demás a poderse sentir como creo que el Dios que nos creó quisiera que nos sintiéramos. Entonces, para mí esta profesión más que un trabajo, ay, es un goce, Alejo. Es como ver llegar florecitas, que tú te fuiste de paseo y dejaste de echarle agua 15 días a las florecitas. Y cuando llegaste a tu casa, las florecitas estaban así. Y tú le vas echando gotitas. Gotitas de autoestima, gotitas de amor, gotitas de belleza, gotitas de tantas cosas. Y la florecita empieza de nuevo a levantarse y a abrirse. Ese es mi trabajo. Ver florecer todos los días de la vida seres humanos. Como tú lo expresabas ahorita, esa es la satisfacción y creo que es la mejor paga que yo puedo recibir siempre. Una cosa que reconocí desde el primer momento que te vi es esa personalidad tan espectacular. Eres una personalidad única, es como de una luz y como de ¿Como una un tsunami? felicidad. ¿Perdón? ¿Como un tsunami? Así. Pero un tsunami de sol. No es una cosa pero es una cosa que te atrapa y que tú sientes que sí eres como un torbellino, pero de luz. Y iluminas por donde pasas, como que dejas huella. ¿Siempre has sido así o esto lo fuiste desarrollando a medida que fuiste creciendo? Sí, Alejo, siempre he sido así, pero creo que lo he ido desarrollando más con el tiempo. Cada vez he entendido más que tengo que ser más yo y que aunque siempre es importante el qué dirán y cómo te ven por fuera, lo más importante es el carácter con el que fui creada. Y así es como me deben querer, empezando por mi esposo, mis hijos, mis amigos y obviamente mis pacientes. Es algo que no es tan sencillo, porque yo llego, soy una persona ronca, que me cuesta hablar, entonces siempre hablo duro y donde llego todo el mundo escucha. Pero además soy espontánea, me río duro, tengo una sección en televisión, yo creo que me pueden ver el desayuno cuando sonrío, porque abro mi boca y me siento feliz y lo hago sin límites. Entendí que tenía que mantener esa esencia y creo que me ha resultado. A veces le digo a mis pacientes, ¿cómo se dejan atender de una mujer que es como una explosión y un torbellino todo el tiempo? Y al tiempo me dicen, doctora, es exactamente eso. Es ver que no hay esa mentira, ese engaño, ese escondido, que hay una sola cara, Alejo, y cuando uno vive con una sola cara, así sea maquillada, no le cuesta trabajo ser lo que es. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero digamos que ahorita pues ya uno es adulto, uno ya acepta a las personas como son con más facilidad, pero en el colegio o en la universidad no había gente que se sintiera amenazada con esta personalidad, niñas, amigas o niños, profesores. Pues te quiero decir que yo en la universidad y en el colegio fui una mujer muy reservada, pero siempre fui líder. Y siempre vas a encontrar al que quiere guiar y no que seas tú el que lidere. Pero bueno, pienso que son cosas en las que uno se va formando, se va adaptando. Y bueno, no, lo que pasa es que esconderme a mí también es difícil. Soy grandísima, ¿sabes cómo me decían a mí en el colegio? La señorita Ona. Hola. Ojona, bocona, aquí, acá, caderona. Yo siempre he sido una mujer grande, que para muchas personas es intimidante, pero pienso que hay contrastes y mi personalidad hace que no te sientas intimidado porque siempre estoy con los brazos abiertos para recibirte. Entonces, creo que uno va como moderando y equilibrando las situaciones en su vida. Y yo me siento contenta así. Pues eres maravillosa. Me gusta. ¿En qué momento de tu estudio de la medicina te das cuenta que te debes enrutar por la medicina estética? Nunca, mi amor, nunca. Porque yo quería ser ginecobstetra y traer 8.000 millones de niños al mundo. O quería ser pediatra y sanar los mismos 8.000 millones de niños, pero resulta que se me atravesó un hombre a mis 20 años, cuando estaba en la mitad de medicina, que es mi esposo, que es el doctor Sergio Rada, que fue el primer médico que hizo medicina estética en Colombia hace 36 años. Y cuando yo me voy a graduar, él me pide matrimonio,
porque me decía que si yo me iba a hacer el año rural, corría el riesgo de enamorarme de alguien en el pueblo donde me tocara hacer el rural y que él no iba a perderme ni a permitir que me fuera con otro. Entonces me pide matrimonio, me caso, me vengo a vivir a Bogotá. Él hace medicina estética. Yo no me podía ir a hacer una especialidad 4 años a otro lugar, a otro país, a otra ciudad. Y empiezo a estudiar medicina estética. El primer maestro de mi vida fue él. Y luego cada vez, él dice a veces por honrarme delante de la gente, que el estudiante supera al maestro. Entonces yo empecé a estudiar otras cosas y a buscar en las caras, en la simetría, en lo que era belleza, y encontré un nicho muy interesante. Entonces creo que nunca quise ser médica estética, pero las cosas son donde uno tiene que estar. Tienes la habilidad de ver más allá de la persona. Y lo digo por experiencia propia porque fue lo que hiciste conmigo. ¿Te han llegado casos muy difíciles o complicados de pacientes desesperados que están en un estado de su vida que no saben cómo mejorar o qué hacer, y cómo lo has manejado? Pregunta complicada, Alejo, porque tratar con los dolores del alma no es fácil. Y quien me oye y ve que mi profesión o mi especialidad es medicina estética, pensará que es algo de simplemente no querer envejecer o no querer engordar, y no es así. La mayoría de seres humanos que llegan a hacerse un tratamiento de medicina estética les está doliendo el alma. O porque su esposo la acaba de cambiar por una mujer menor, o de pronto más flaca que ella, o de pronto más bonita. Y entra en esos seres humanos una culpa y una imposibilidad de avanzar. Y hay muchos casos, Alejo. Alejo, la paciente que me hizo entender que yo estaba en el lugar en el que tenía que estar fue una que ahora es una gran amiga, que a sus 19 años pesaba 110 kilos. Wow. Llega a mi consultorio, entra a mi consulta y yo le digo, ¿a qué vienes? Dice, no, doctora, yo no soy paciente suya. Yo vengo a acompañar a mi compañera de la universidad que se está haciendo un tratamiento de adelgazamiento. Y yo le digo, ¿y tú no quisieras? Ya la había embarrado. Le dije, ¿no quisiéramos algo por ese peso? Dice, doctora, yo no tengo derecho ya. Mis papás se han gastado todos los ahorros pagándome tratamientos de adelgazamiento. Me adelgazo 5 kilos y después me engordo 6, doctora. Y yo ya, ellos me pagan la universidad, ellos viven en otra ciudad y yo ya no tengo derecho a hacer nada. Y yo le digo, perdóname, uno a los 19 años no puede perder la fe en lo que eres capaz de hacer. Los primeros 3 meses de tratamiento yo le regalé el tratamiento completo hasta que sus papás entendieron que lo estaba logrando. Esta mujer bajó 50 kilos y 15 años después sigue siendo una mujer hermosa que se siente bien consigo misma y además es mi socia como en 4 o 5 de las sedes que tenemos en Colombia. Así que es muy interesante darte cuenta cómo puedes transformar realmente la vida de un ser humano. ¿Y cuál fue esa diferencia que tú tuviste en la terapia o en lo que hiciste que fue diferente a todas estas otras personas que los papás habían invertido? Confiar en ella y que ella sintiera que, a diferencia de lo que estaba pasando en ese momento con sus padres, que ya no había confianza, yo sí confié en ella y le hice entender que valía la pena y que tenía derecho y que se lo merecía. Alejo, tú no sabes cómo los seres humanos se pueden autoflagelar con la comida. La comida es una forma de castigarnos, es una forma de dañarse sin supuestamente agredirse, pero es una forma de agresión. Además, es otra forma de adicción. Sí sabía que podía ser una adicción, lo que no sabía era que podía ser una forma de autoflagelación. ¿Por qué es autoflagelación?
Porque cuando tú sientes que no eres capaz de alimentarte bien, de tener un buen estilo de vida, fracasas y ese fracaso te genera un dolor. Y ese dolor lo mermas agrediéndote increíblemente. Es algo similar a lo que puede ocurrir con las drogas. Cuando yo siento dolor, busco algo que me haga evadirlo por un momento. Entonces es cuando yo digo, no fui capaz, listo. Entonces comamos. Y cuando terminas de comer, entra una sensación peor que es la culpa. Y aquí es cuando viene también el comienzo de muchos trastornos de alimentación, donde entonces como, luego vomito. Y todo esto me lleva a trastornos reales, que son enfermedades, que no son momentos de un ser humano. Es como algo similar a cuando tú te sientes triste, que no es lo mismo a cuando tienes una depresión. La depresión es una enfermedad que, al igual que la hipertensión, que la obesidad, que la diabetes, necesita un tratamiento. Cuando tú estás triste, en cambio, tú puedes decir, ay, ya, me voy a vestir, me voy a bañar, voy a dejar esta tristeza. No ocurre igual cuando tú tienes un trastorno de alimentación, que no puedes, que te ves a un espejo y aunque estás así de delgado, realmente te ves así de grande. Por eso es que los seres humanos no pueden olvidar que merecen recibir ayuda, que esto es un tema del que merece ser hablado, que debemos hablarlo en primer lugar con las personas cercanas, que son las que más nos duelen también, ¿no? Sí. Pero con las que tenemos un apoyo siempre que nos pueden ayudar a salir de ese foso. Mira, es como si tú estuvieras en un hueco, esos que uno ve en las películas, de lodo, y que la gente, por más que patalea, no puede salir. Y siempre falta alguien que nos dé una manito para que nos saque del abismo. Hablas de dos puntos que a mí me conmueven mucho porque para mí han sido muy complicados. Y es el tema del merecimiento y el tema de pedir ayuda. Esos me llegan al alma, porque toda mi vida me hice no merecedor. Toda la vida viví solo, con mucho miedo de pedirle ayuda a alguien, y mucho menos a los que me amaban, a los que tenía alrededor mío. Y es algo que me ha costado mucho tiempo, me ha costado aprender a ver a ver la vida de otra manera. Me ha costado acercarme mucho a Dios y he necesitado de gente como mi equipo, como los que hoy me rodean, gente como tú, que llegan a creer en uno y a decirte, oye, tú sí mereces, oye, tú también tienes derecho de amarte, tú también brillas. A lo que voy, doctora, es cuando llega una persona así, tú eres médica estética, más no psicóloga. ¿Cómo ayudas a una persona de estas, si te han llegado, a, a soltarlas, a dejar que se ayuden? ¿Cómo le haces? Alejito, gracias. Gracias por abrir el corazón. De esa forma tengo aquí el ojo aguado, pero hay que comportarse. Y te voy a contar una historia. Cuando tú me preguntas que qué hago yo desde la medicina estética cuando alguien llega con tanto dolor en el corazón, mi respuesta es no le hago nada. Y te lo voy a explicar. Si yo permito que mi paciente crea que porque estar más flaco lo van a amar más, no es así. A uno lo desprecian gordo, lo desprecian flaco, lo desprecian bonito y lo desprecian feo. Entonces allí no está la verdadera razón ni la esencia de la medicina estética. Te voy a contar un caso particular de una paciente
que llegó un día sin cita médica. Entra a mi consultorio y me dice que se quiere hacer de todo. Primer signo de alerta. Está muy inconforme con lo que tiene. Se quiere hacer de todo. Empezamos a hablar y empezamos a hablar. Y hay momentos en los que la consulta debe transformarse. Y no pueden ser solo síntomas ni historia clínica. Y uno empieza a sacar un poco más del paciente y me dice, doctora, la verdad es que yo quería suicidarme. Y me dirigía al puente que está a algunas cuadras de su consultorio. Pero vi su casa, su clínica, y dije, yo quiero entrar aquí. Y vamos a ver si la doctora que dice allí, Alexandra Rada, me atiende. Pero volvemos a lo mismo. Ella no era merecedora de nadie. Y trasladó eso en mí. O sea, yo era, por un instante, la que le iba a dar la respuesta de si ella merecía o no que alguien la tuviera en cuenta. Ella hizo una parada en medio de su decisión de morir, pero me otorgó a mí, sin que yo lo supiera, la responsabilidad de decirle si ella era valiosa o no. Y sin yo saber nada de lo que te estoy contando en este momento, le dije, muñeca preciosa, yo no le voy a hacer absolutamente nada. Vamos a hacer otras cosas, usted va a venir, vamos a charlar, yo le voy a ayudar a conseguir un psicólogo, un psiquiatra, porque es que yo le sano el cuerpo, pero no soy la encargada de sanar el alma. Y aquí es donde la espiritualidad, Alejo, cuesta mucho. Nos cuesta mucho cuando estamos tan tristes, pregonamos a ese Dios maravilloso con la boca, pero no lo sentimos en el corazón. Y tenemos un Dios que toca la puerta, pero si tú no quieres abrir, Él no puede entrar y Él no puede derrumbar la puerta. Por eso es que es tan complicado salir del foso, de la fosa donde nos caemos. Isabel para mí fue una nueva forma de entender que si yo obraba bien abajo, a mí no me iba a faltar nada arriba y que yo no tenía que actuar para poder lograr que mi paciente se hiciera un tratamiento estético, porque a la larga 20 kilos menos o 10 años menos no le iban a devolver la paz a su corazón. Entonces aprendí que había otras formas también de trabajar en medicina estética, mi amor, sin tocar al paciente. Pero eso es de una nobleza además, porque obviamente lo que te mueve a ti no es el dinero, es la persona. Y eso es una bendición, encontrar médicos como tú, porque bien hubiera podido llegar a otra clínica a decir, me quiero hacer de todo, y le dicen, venga y le hacemos de todo. Lo que tú mencionas, doctora, que no importa cómo te vea la gente, no importa cómo te traten, está en ti. La respuesta está en uno de decidir, salgo, empiezo a mirar qué hago, pido ayuda, qué tan valioso soy. Uno se da el valor uno mismo. Pero esto a mí me ha tocado aprenderlo a punta de terapias y de rehabilitaciones y de meterme en el hueco más espantoso del mundo, que, oiga, agradezco a Dios porque es lo que me tiene acá sentado hablando con una persona tan maravillosa como tú. Pero tú, ¿cómo has aprendido toda esta sabiduría que le puedes compartir a estas personas tan vulneradas que llegan a tu clínica? Ahí es donde la doctora Alexandra también se da la oportunidad, que no me la doy muchas veces, de abrir un poco el corazón, Alejo. Y es que no hay mejor aprendizaje que el que uno hace en carne propia. Y aunque en mi cara siempre hay una sonrisa, creo que tengo unos dientes grandes, entonces no puedo esconderlos, también hay dolores y hay tristezas que nos inundan. Y yo pienso que cuando uno tiene esa misericordia con los demás, indirectamente la estoy teniendo conmigo misma. Yo también me siento a veces
triste, vulnerable. A veces me engordo un poquito o me adelgazo otro poquito o ya me entran los años y ya no soy la misma de hace algunos años. Ya uno empieza a ver cómo la cara va cambiando y también tengo derecho a decir, ay Dios mío, pero no me lo permito y no me he permitido nunca caer en esa locura de si yo soy médica estética, entonces me voy a hacer 800 cosas todos los días. No, yo pienso que ahí está la clave. Entender que lo bonito de la vida ya viene con una creación y no quiero cambiarla. Yo quiero ser Alexandra toda mi vida. Que el día que me entierren me parezca Alexandra. Con arruguitas, con los gorditos, con la carita caída. Esperemos que no mucho porque tuve una familia muy bonita, con pieles bonitas. Pero bueno, hay cosas que uno aprende, tú lo dijiste mejor que yo. Y cuando uno vive el dolor, Alejo, no es ni más grande ni más pequeño que el que tú viviste, ni el que vivió el de al lado. Porque puede ser un dolor muy pequeño, pero para mí puede ser una tragedia. Entonces, ahí hay otra herramienta y esa la aprendí con la fundación que tenemos en la clínica. Tenemos una fundación de mujeres agredidas, quemadas con ácido, con gasolina, cortadas. Y cuando yo veía que ellas llegaban al consultorio, se sentaban y después de haber tenido momentos muy difíciles, querían seguir viviendo y seguir adelante. Ay, Dios mío, a mí que me va a importar la arruga ni el gordo. Yo tengo que dar es gracias por tener una vida y por estar completica. Y tú empiezas a cambiar la percepción de la belleza. Y mira que para mí es muy complejo decirlo, porque yo trabajo con belleza, pero se vuelve una belleza diferente. Es una belleza que ilumina desde adentro. Y cuando tú tienes un foco en el alma, mi amor, es como estas luces, que puedes estar sin maquillaje y te ves divino. Entonces cambio la percepción de la belleza. Doctora Alex, detrás de esa sonrisa tan maravillosa, ¿qué dolor existe? Uy, un dolor grande, el que te decía hace un rato. Mi hermanito, mi único hermano. Él fue un dolor muy grande, no solo porque partió, sino porque yo veía a mi mamá morirse de dolor cada segundo, cada día. Y fue también, yo tengo historia, yo tengo también un matrimonio con un hombre maravilloso que tuvo un primer hogar y su primera esposa quedó en coma 27 años. Wow. Y yo empecé un noviazgo con él a mis 20 años y él tenía una esposa en la cama y tenía 2 hijos pequeños. Y yo a mis 20 años empecé a luchar contra el mundo y a decirle primero a Dios que yo quería darle un hogar a esos muchachos, que yo quería ser una mamá para ellos, que yo quería que ellos no quedaran huérfanos. Y ahí tuve mi primera lección. En ese momento, si yo quería casarme, no podía hacerlo porque él ya estaba casado. Y yo pedí una cita con alguien que tenía la información acerca de cómo hacer para que hubiera una separación o algo de eso. Y el padre en ese momento me dice, ¿sabe qué, Alexandra? Si usted en verdad quiere tanto a ese hombre, déjelo. Porque uno se casa para toda la vida, en la salud y en la enfermedad. Entonces, después de entrar a hablar con el padre, sintiéndome la mujer que iba a salvar el mundo entero, salí sintiéndome tan culpable, Alejo, que me fui a un restaurante donde acostumbraba a ir en Cali cuando Sergio llegaba de Bogotá y me invitaba a comer, donde me conocían. Y me senté y pedí todos los platos de la carta. Y lloré, y lloré, y lloré. Porque yo no podía entender cómo enamorarse podía ser un pecado. Gracias a Dios, esas palabras
no evitaron que yo siguiera con mi marido. Y después de 16 años de estar juntos, pudimos recibir la bendición de Dios. Después de 16 años, cuando ya no lo pedí, cuando no lo esperaba, por una cosa o la otra, este hombre recibe la nulidad y nos casamos. Y creo que toda esta historia no ha sido más que un buen ejemplo para mis hijas. Wow. Que son las que han podido vivir en carne propia lo que es amar. Pero mira que escuchando tu historia, en ti existe esa persona a la que tú le ayudas casi que a diario a esas mujeres que buscan comer para cubrir esos dolores. Claro, Me lo acabas de decir claro, y eso es maravilloso claro. porque tú en esas mujeres las estás defendiendo de ese demonio que puede haber dentro de uno que puede llegar a tan grave punto. Claro. Alejo, mira, ese momento puntual, además venía de otras cosas muy horribles. Yo era una niña de 20 años, era deportista, había sido campeona nacional de natación, era la mejor estudiante del colegio, la mejor estudiante de la universidad. Pero yo no podía salir a un cine con mi novio porque había una mujer en una cama. Y además, y eso no lo he dicho nunca, pero lo voy a decir, era horrible pensar qué podía pasar si ella se recuperaba. Como siempre fui desde muy pequeña muy coherente con mis pensamientos, era sentirme además culpable por temer que ella se recuperara, cuando mi mayor deseo debería ser que ella se recuperara. Incluso a veces yo le decía a mi novio en ese momento, Sergio, ¿qué hacemos? Yo quiero que ella se recupere, pero yo te amo mucho. No. Y él tratando de bajarle la angustia, porque mi marido, tú lo conoces, él puede haber una discusión gigante, pero él baja la temperatura. Me decía, tranquila, mi amor, pues vivo con las dos. Y yo le decía, no seas sinvergüenza. Claro, pero él trataba de quitarme esa angustia y esa ansiedad. Esa ansiedad, Alejo, de que mi madre amaba a mi novio, pero mi papá decía, ¿cómo así? Es que aunque mi hija no es la moza de él es un hombre que tiene una esposa y unos hijos. Porque pudiendo mirar para el resto del planeta, tuvo que intentar salvar a una parte del mismo. Pero pasar por una situación como estas a los 20 años, esto no es cualquier situación, esto es una situación muy compleja. ¿En quién más te apoyabas aparte de tu mismo novio? ¿Cómo manejabas esa ansiedad? ¿Cómo manejabas esa incertidumbre? Esta dualidad de lo que uno debe desear, que es el bienestar de la otra persona, pero al mismo tiempo, si la señora se pone bien, ¿yo qué? Muy Alejo, yo pienso que yo aprendí primero a callar, segundo a esperar y tercero a confiar. Que tenía que ser simplemente lo que Dios quisiera para mi vida. Pero hubo una herramienta más grande allí, y que fue amar. Amar, entender y corregir esa sensación de que no estaba cometiendo ningún error, porque yo no estaba ultrajando ningún hogar, que yo no estaba poniéndome por encima de nadie. Y pienso que solo la paciencia y el amor nos dieron todo esto que hay ahora. Nosotros este año vamos a cumplir 25 años de casados y su primera esposa hace 2 años apenas logró descansar.
Ella duró 27 años en coma. ¿Hace 2 años ahorita? Hace 2 años apenas, y mira, yo te puedo jurar que la lloré yo más que mi propio esposo. Porque es que ella, sin darse cuenta, fue mi compañera de vida. Yo compartí su amor con mi amor. Por 16 años, además, fui la mamá de sus 2 hijos. Después ellos empezaron a crecer y empezaron a tener una vida diferente. Pero yo desde mis 20 años empecé a criar hijos. E hijos que no eran míos. Tan difícil. A los 20 años estudiando medicina, teniendo un novio, pero teniendo hijos, yendo a colegios. Pero además no podía salir a lugares públicos. A mí me llevaban a Cali al autocine, donde en un carro sin bajarte veías película, te dabas besitos y comías. Y ahí apareció, y voy a hacer otra confesión. Yo pienso que hoy voy a hacer la catarsis que nunca he hecho en mi vida. Ustedes no saben lo horrible que es sentir que uno es la segunda, que uno es el segundo plato de la mesa. Cuando yo había trabajado siempre en mi vida por ser la mejor. Fui selección Colombia de natación, fui selección Valle de voleibol, la mejor estudiante, la mejor, tratando de ser siempre lo mejor en todo. Pero en mi vida sentimental llegué de segunda. Y es algo que la única forma de poderlo vivir y de poderlo sobrellevar fue saber que todo tiene su tiempo y su momento. Y que aquí estamos. Wow, pues qué madurez. Doctora, me llenas el alma y el corazón de gratitud por tu generosidad, por tu honestidad, y me honras que te hayas podido abrir, que hayas abierto tu ventana por primera vez, como me lo dices, en este espacio, conmigo. Eso a mí me enseña tanto. Y sabes que me demuestra y me reafirma una vez más que yo soy merecedor de gente tan especial como lo eres tú. Este espacio es exactamente para esto. Tú eres la idea en la que se formó este podcast. Es para que gente como tú, poderosa, trabajadora y que además ayuda a los demás, venga y exponga esa verdad tan espectacular que te vuelve una persona humana como lo somos todos nosotros, doctora. Gracias, gracias y gracias. Y quiero decirte que esto es de los episodios más lindos que hemos podido tener en este podcast. Gracias. Me Alejo, desde que te conocí en tus ojos había una nobleza enorme. Yo no acostumbro a hablar de Alexandra. Yo nunca cuento mis cosas personales. ¿Por qué? Porque aprendí un dicho, y es que lo que guardas es lo que más seguridad te va a dar, porque lo que compartes te vuelve esclavo de los demás. Y yo acostumbro a no compartir mi vida personal para no darle pie a nadie de que atraviese los límites que sé que debo tener. Pero hoy me sentí feliz, me sentí confiada, me sentí resguardada, porque esta mujer es grande como tú, pero también le gusta sentirse protegida. Pero ¿sabes qué es lo más gracioso? Que hoy no hablamos nada de medicina estética, pero nos dimos cuenta que la medicina estética es para seres humanos reales, porque ni tú eres Kent, ni yo soy la Barbie, porque tú y yo tenemos algo diferente a ellos, que es un corazón, y tenemos una historia. Y la medicina estética para mí es una forma de transformar esas historias, de darte ese valor que ahora tú tienes de ti mismo. Mira algo importante, Alejo. Si nos amáramos un poquito más a nosotros mismos,
y supiéramos el valor que tenemos, habría menos violencia, empezando por la casa. Porque si yo sé lo que valgo, no permito que nadie atraviese mi límite. Entonces otra vez la medicina estética se volvería como una forma de paz mundial de la que hablaban hace tantos años las reinas, pero que en verdad todos quisiéramos tener. Así es. Habría menos agresiones, habría menos daños, habría menos de tanta violencia que vivimos todos los días, porque todos seríamos tan valiosos que no permitiríamos que nos tocaran ni con el pétalo de una rosa. Doctora, gracias por tanto amor y gracias por todo el amor que le has brindado a todos tus pacientes y a todas tus pacientes sobre todo. Quiero aprovechar este momento para hacerte entrega de un pequeño detalle. La doctora Alexandra Rada, además, ha sido pieza clave en este podcast porque tú, nuevamente vuelvo y lo digo, apostaste en mí, tuviste fe en mí, creíste, no solo en mi parte física, no solo en lo que hay en mi interior, sino que también creíste en este podcast. Y tú eres patrocinadora de este podcast y hemos entregado unos regalos espectaculares gracias a ti y al doctor Sergio Rada. Pero quiero hacerte entrega de este regalo. Es un detalle con toda la humildad y con todo el amor y con todo el respeto y con toda la admiración que tú te mereces, Doc. Muchísimas gracias. Y está mi cara. Mira.